Y Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ayer, sorpresivamente, el Banco Central de Venezuela publicó cifras sobre los índices de inflación. Habla de un 492% de incremento en los primeros meses hasta julio de este año. La anualizada llegó a 2.358,5% según estos datos. Nos acompaña el economista Jesús Cacique para hablar de este y otros temas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Cordiales saludos. Gracias por la invitación a tu programa. Iniciaría a partir de la publicación de las cifras y un dato que usted publicaba o viene publicando en redes sociales sobre la inflación acumulada desde marzo de 2013. Más de 18.000 millones %. ¿Qué puede decirnos, economista? Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, la inflación acumulada de marzo del 2013, recuerda que el presidente Maduro tomó posesión del cargo en abril. Se toma como base el mes de marzo hasta julio del año 2020, que es la que acaban de publicar, y la inflación acumulada es 18.427.384.550%. Bueno, algo estrambótico, es una cifra que se pierde de la cifra, del panorama, y es un indicador básicamente de que Venezuela en los últimos 3 años viene atravesando hiperinflación. En el mes de noviembre Venezuela comenzó con el panorama nefasto del cuadro hiperinflacionario. Vamos rumbo a Ucrania. Ucrania sería la próxima escala en hiperinflación. Son 35 meses. Luego escalaríamos a Grecia. Vamos a superar muy seguro esos 2 países. No creo que lleguemos a Nicaragua, que son 63 meses. ¿Por qué te digo esto? Porque la inflación del mes de julio, según la Asamblea Nacional, fue el 50%, pero indiferentemente es una economía extremadamente volátil la venezolana. Entonces tenemos que esperar un año para poder determinar e inferir si Venezuela sale de este ciclo tan nefasto y tan draconiano que es la inflación. De hecho, los incrementos salariales, que el gobierno debe venir con un incremento salarial para este año, ya para culminar el año con populismo y con demagogia, eso no va a resolver el problema estructural en el país. Según el Banco Mundial, una persona se define pobre cuando devenga $1,9 diarios. En Venezuela apenas 0,04 centavos diarios. O sea que los incrementos salariales, que sería el número 31 con la gestión de Nicolás Maduro, no va a resolver ningún problema el bolsillo del venezolano. Y en revolución acumulado se han efectuado 52 incrementos salariales, que sería el número 53 y repito, el número 31 con Nicolás Maduro. De hecho, cuando Maduro incrementó el salario la primera vez en dólares, que fue en mayo, correspondió a $86,4. El último incremento salarial, que fue en abril, fue apenas $2,4 al tipo de cambio de abril. Eso significa que la caída del salario mínimo es 97,8% de un gobierno que se jacta o que indica que es un gobierno obrero. Ahora, el tema del tipo de cambio, economista, que está directamente relacionado con los índices de inflación, según el Banco Central, cierra hoy en 329.553,30, el paralelo está por encima, el salario mínimo está solo por arriba de $2 mensuales. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración cualquier tipo de ajuste que se pueda anunciar a finales de este año. Lo escuchamos. Sí, efectivamente hay una competencia entre el Banco Central de Venezuela y el paralelo, ¿no? Ambos van compitiendo de forma paralela. El caso cierto es que en Venezuela perdió por completo la brújula en materia económica, en materia monetaria y en materia cambiaria. Este problema que estamos atravesando los venezolanos de la presión inflacionaria o hiperinflación es producto de la violación del artículo 320 de la Constitución y con decretos de emergencia económica violando el 338 de la Constitución, que llevamos 27 prórrogas, que la Constitución autoriza una sola prórroga, tampoco se van a resolver los inconvenientes. Entonces,
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en el año 2018 la inflación fue muy superior al tipo de cambio. Fue una diferencia bien importante y ahí hubo un gap, hubo una diferencia en ambas curvas y esa curva se denomina apreciación del tipo de cambio real. Y eso se está expresando actualmente con la fuerte volatilidad del tipo de cambio. Incluso, en primer lugar, los agentes económicos buscan cobertura, hedge. ¿Por qué? Bueno, porque el bolívar está totalmente pulverizado. El bolívar ya prácticamente perdió las tres funciones de una moneda. Segundo, la volatilidad de las expectativas del mercado, que es un tipo de cambio que todavía está muy, muy rezagado. El incremento del salario mínimo, obviamente, que va a generar una fuerte volatilidad también en el tipo de cambio. Y un factor que es muy cualitativo, que es el trust, la confianza. No hay confianza en el bolívar y en la medida que tú no tengas confianza en el bolívar, vas a tener este factor bimetálico en el mercado, ¿no? Los agentes económicos, cualquier ingreso lo convierten en dólares. ¿Por qué? Bueno, por el efecto por el impacto de la hiperinflación que está atravesando Venezuela. Pero tampoco estamos atravesando inflación en dólares. Esto hay que aclararlo porque hay un debate bien importante. La inflación en dólares, si Estados Unidos la inflación es entre 1,8 y 2,3%, no existe en Venezuela. Lo que ocurre es que tienes que quemar una mayor cantidad de divisas en el mercado para poder satisfacer tus necesidades en bienes y servicios. Entonces, si tú antes, por ejemplo, requerías $100 para comprar 10 productos, ahora requieres una cantidad mayor de divisas para comprar la misma cantidad de productos o tienes que castigar una cantidad inferior o comprar una cantidad inferior de 10 productos porque no te alcanza el dinero, pero no existe inflación en dólares. Ahora, yo le pregunto, economista, ¿cómo reactivar una economía como la nuestra en las actuales circunstancias, tomando en cuenta la caída, el descalabro en el segundo trimestre de este año que también publicaba la Asamblea Nacional por encima del 32%? ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, efectivamente, y voy más allá. Según el Fondo Monetario Internacional, para final de este año, la caída debería estar acumulada entre el 2013 y 2019, un 70,1%. Si le imputamos el año 2018, que el Fondo Monetario estima una caída del 15% para este año, para el 2020, yo creo que la economía debe estar en caída con un 31%. Eso significa que la acumulada entre el 2013 y el 2020 estaría alrededor de 82% la caída del Producto Interno Bruto, superando obviamente todas las expectativas del mercado. Y la propuesta la hemos efectuado los técnicos, Mariales. Desde el año 2015 hemos publicado papers. ¿Y cuáles son las propuestas? No utilizar el petróleo como agente fiscal, eso fue una de las propuestas. Segundo, disciplina fiscal y monetaria. El gobierno, obviamente, que violando el 320 no lo ha establecido. Tenemos que ir a una apertura petrolera por 5 años, aproximadamente de $100,000 millones. Eso equivale a 20,000 millones de dólares interanual. Elaborar un solo presupuesto a la nación. Desde el año 2015 no hay presupuesto en Venezuela. Y eliminar todos estos presupuestos paralelos, como el caso Fonden, que no hay una gran opacidad y un gran oscurantismo. Luego un programa de reestructuración de deuda. Esto es obligatorio porque la ojiva, ¿verdad?, es muy fuerte, y darle un oxígeno a las finanzas públicas de Venezuela. Eliminar la monetización de los déficits fiscales, y un factor que creo que es fundamental es minimizar los procedimientos para establecer una empresa o un negocio en Venezuela. Según el informe de Doing Business, América Latina requiere entre 10 días y 8 procedimientos para establecer una unidad de negocio. En Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días. Esto es totalmente inviable. Entonces, las propuestas están a la orden del día, pero el Ejecutivo no nos toma en cuenta y no las toma en consideración porque es el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Este nefasto modelo que ha llevado al país a hiperinflación, a depresión económica, a una serie de desequilibrios macroeconómicos que está atravesando Venezuela. En conclusión, eso significa que Venezuela no está en recesión económica. Venezuela está en depresión económica, que es una fase superlativa a recesión económica.
Economista Jesús Cacique, tenía razón usted, nos ha faltado tiempo, pero conversaremos en el futuro mucho más acerca de estos temas. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.